Todos los chilenos hemos visto lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Un estallido social y delictual que se originó en octubre del año 2019. No voy a describir detalladamente el por qué se originó o qué es lo que se exige. Pero sí hay que dejar en claro que toda la culpa recae en nuestro presidente, Sebastián Piñera. Por si les interesa saber más sobre este caso, les recomiendo que visiten el canal Viva Chile, ya que allí se explica, y con argumentos, mucho mejor y más detalladamente estos casos de la actualidad. Pero vayamos directo al punto. Al revisar mis redes sociales, no pude evitar darme cuenta de la cantidad de publicaciones en contra del gobierno y del presidente, entre ellas habían noticias, memes, ilustraciones, y hasta propaganda. Pero hubo algo que llamó mucho mi atención, y se trata de que en muchas de ellas trataban al presidente de dictador, y lo comparaban con el general Augusto Pinochet, quien gobernó Chile mediante un régimen militar, entre los años 1973 y 1990. Muchos decían que Piñera es un asesino, un tirano, y un mentiroso, igual que Pinochet. Evidentemente en su mayoría, esta gente era de tendencia socialista, y personas que no saben nada de historia, y solo se dedican a repetir las mismas cosas que les dicen sus familiares o rumores provenientes de otras personas. Aunque en realidad no me sorprende, ya que desde hace años que esto ocurre en Chile, gente ignorante que defiende y apoya a los peores genocidas y dictadores de la historia, pero que menosprecian a un general que a pesar de haber asesinado en mucha menor medida, y, necesariamente en ocasiones, mucha menos gente, y que además hizo cambios importantes y necesarios para el futuro del país, simplemente lo tratan de tirano, y que fue un desastre para Chile. Y es por eso que en este video vengo a contarles, y demostrarles con evidencia, el por qué fue necesario tener un régimen militar en Chile, y el gran aporte que hizo el general Augusto Pinochet. Pero antes hay que dejar en claro, que personalmente no me considero pinochetista, simplemente este caso se trata de ser justo y contar las cosas tal y cual fueron, además se tendrán en cuenta los abusos y violaciones a los derechos humanos que este gobierno cometió. A diferencia de cómo te lo cuenta la gente de izquierda, o sea, del 73 en adelante, sin mencionar cómo fue de desastroso el gobierno de Allende, comenzaremos contando cómo este hombre llegó al poder, y cómo fue su gobierno. Todo comienza en el año 1964, cuando fue elegido presidente de Chile, el demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno pavimentó el camino para la introducción del marxismo en el país. Y tan solo un año más tarde, en la Universidad de Concepción, nació el movimiento terrorista, y de extrema izquierda, MIR. Por lo que las huestes comunistas después que habían sido expulsadas y desarticuladas por el presidente Gabriel González Videla, habían logrado nuevamente reorganizarse. Dicho esto, debemos tener en cuenta que en la época de los 70s, el mundo se encontraba dividido entre dos ideologías políticas irreconciliables, el bloque capitalista, y el bloque del comunismo marxista. Los del bloque comunista intentaban extender sus dominios hacia América Latina, y vieron su oportunidad de tomarse Chile fácilmente, accediendo al poder por la vía democrática del voto ciudadano, de la mano del líder de la Unidad Popular, el socialista, Salvador Allende Gossens. El 3 de noviembre de 1970, Allende fue ratificado como el nuevo presidente de Chile, y cabe resaltar que ese mismo día, cientos de personas abandonaron el país. Es ahora cuando contamos por qué fue tan desastroso su gobierno. En primer lugar, su primer mensaje del año 71 al Congreso Nacional, fue que si el Congreso no acoge las reformas que ellos estaban realizando, sus reformas revolucionarias, podría desatarse en el país un clima de gran violencia. Y así fue. Ya que apenas asumido el mando, Allende reiteró su decisión de instaurar en Chile una economía socialista, que significaba la expropiación de parte del Estado, de todas las actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. En el mes de noviembre de 1970, miles de casas habían sido ocupadas por la fuerza de parte de usurpadores, y de igual manera, más de 1000 predios agrícolas corrieron por la misma suerte en los meses siguientes. Tal vez te preguntarás, ¿y qué hay de Carabineros? Pues resulta que no se les tenía permitido actuar contra los usurpadores. Los trabajadores quedaron solos y desamparados frente al abuso y el desalojo del que eran víctimas. Y para colmo, Allende durante las primeras semanas de su mandato, indultó, o más bien, perdonó, a un grupo de extremistas condenados por los tribunales de justicia, por asaltos, robos, y asesinatos a policías, durante el mandato de Eduardo Frei Montalva. Allende los catalogó como jóvenes idealistas, y simplemente los dejó ir.
Uno de estos más tarde en junio de 1971, asesinó en plena vía pública al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano, Edmundo Pérez Ujovic. Allende tomó una errónea decisión económica, incrementó bruscamente el gasto público, financiándolo por medio de una descontrolada sobreemisión monetaria del Banco Central. O sea, básicamente por imprimir dinero bruscamente para luego gastarlo. Se produjo la peor crisis económica que haya tenido Chile, con un 606% de inflación. Allende promovió la creación de fuerzas paramilitares clandestinas, alentando la vía armada, los saqueos y las tomas de terrenos para llevar a cabo la reforma agraria. Hubo asesinatos a lo largo de todo el país, estados de emergencia, cadenas obligatorias de información culminando con la internación de armas clandestinas que provocó una total inseguridad ciudadana. Allende dijo en uno de sus discursos, si hay una revolución reaccionaria, armas tendrá el pueblo. La ciudadanía debió soportar innumerables atropellos, privaciones y temores, ningún propietario de tierras, empresa o comercio, podía trabajar con la seguridad de que su propiedad no fuera expropiada por cualquier razón. Durante la visita de Fidel Castro a Chile, las mujeres se levantaron contra el gobierno ya que éste las presionaba al no tenerle alimentos para sus hijos, productos de uso básico, etc. Hicieron una manifestación pública llamada la Marcha de las Cacerolas, la cual fue interrumpida por los terroristas del MIR, quienes las apalearon y lanzaron cobardemente papas con hojas de afeitar. 160 mujeres resultaron heridas. Hubo una gran clausura de medios de comunicación, sobre todo de radios, ya que eran un medio importante para informar y advertir a la población lo que significaba caer en las manos del comunismo. A Chile, ingresó ilegalmente armamento militar proveniente de Cuba, destinado al grupo de amigos personales de Allende, GAP. Una especie de guardia armada personal paramilitar. Allende, al no promulgar la reforma constitucional aprobada por el Congreso, que consistía en volver inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas, estaba violando en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Hubo una persecución tremenda, si tú no eras comunista o socialista, te ibas preso. Habían injusticias con los camioneros, lo que ocasionó bloqueos, y paralizando por completo al país. Chile estaba a punto de estallar en una guerra civil. De hecho, uno de los altos oficiales del Partido Socialista, Clodomirio Almeida, decía que en Chile debía morir 1 millón de personas, para poder lograr la revolución socialista. ¿Se pueden imaginar semejante atrocidad? Debido a esta crisis, significó un anuncio de que al mismo Allende, su revolución marxista se le escapaba de las manos. Se desataron enfrentamientos entre grupos antagónicos en varias ciudades del país, en los campos, carreteras, y hasta el mismo centro de Santiago. A fines del año 1972, la crisis alimentaria y económica en Chile se hizo insostenible. Ante los enfrentamientos, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a mantenerse fieles a la Constitución, y sin intervenir, pese al clamor popular, que les pedía abruptamente hacer algo. El 21 de mayo de 1973, Allende afirmaba que utilizando primero la ley, haré uso luego de la violencia revolucionaria si fuera necesario. El 29 de junio de 1973, ocurrió el denominado tanquetazo, que consistía en que un regimiento blindado de Santiago se rebeló, e invadió el perímetro de seguridad del Palacio de la Moneda. El levantamiento fue dominado en pocas horas por el mismo ejército, pero tuvo la virtud de revelar la verdadera actitud e intenciones del presidente Allende. Ya que este mismo dijo por radio, hizo un llamado a la población para que se desatara el caos, se tomaran las industrias, todas las empresas, que estén alerta y que el pueblo salga a las calles, no para ser victimado, o ametrallado, que lo hagan con prudencia con cuanto elemento tengan en sus manos, si llegó la hora, armas tendrá el pueblo. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados con 2/3 de los votos llamaron a las Fuerzas Armadas para frenar de inmediato el régimen de Allende, acusándolo de tratar de instalar una dictadura marxista, totalitaria en el país, y de ser causante de violaciones a los derechos humanos también, y usar su policía secreta para perseguir disidentes políticos, etc. Al día siguiente, 23 de agosto de 1973, tras un confuso incidente que evidenció la pérdida de liderazgo del general Carlos Prat, al interior del ejército, el gobierno de Allende procedió a entregar el mando total del ejército al general de división, Augusto Pinochet Ugarte. Previa división voluntaria de su antecesor el general Prat.
Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo y momento preciso. Por esos días, debido al asesinato a balazos del joven subteniente del ejército, por parte de un comando extremista, junto a los furibundos llamados a defender la revolución socialista en las calles, y al inminente riesgo de un autogolpe, por parte del gobierno de Allende, determinaron al interior de las Fuerzas Armadas la trascendental decisión de que los soldados, oficiales y suboficiales no tenían la obligación del por qué prestarle obediencia a las órdenes de Allende. Es así como el 7 de septiembre de 1973, el almirante José Toribio Merino, hizo llegar a manos de los generales Lee y Pinochet, un mensaje claro y decisivo de su puño y letra. En él se señalaba el día y la hora en que las Fuerzas Armadas entrarían en acción, los generales en jefe firmaron el documento, comprometiéndose con la liberación de Chile. Fue así como en la mañana del 11 de septiembre de 1973, antes de realizarse el golpe de Estado, se avisa anticipadamente por radio que el Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas de la mañana, de lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Todos los trabajadores deberán permanecer en sus puestos de trabajo sin la pretensión de abandonarlos, ya que si lo hacen serán atacados por fuerzas de tierra y aire. A las 9:30 de la mañana, el vicealmirante Carvajal ofrece nuevamente a Allende un avión para que salga del país. Allende se niega a renunciar y califica como traidores de mierda a los jefes militares, y afirma que un presidente chileno no se rinde. Se permitió evacuar antes del bombardeo a varias personas que se encontraban en el Palacio de la Moneda, junto al presidente Allende, entre ellos fueron tales como las hijas y la secretaria del presidente. Con un retraso de 50 minutos, los aviones inician sus embestidas contra el Palacio de la Moneda. No se utilizaron bombas, sino cohetes IP-3. La moneda ardía en llamas, y a pesar de eso, Allende no salía. A pesar de todo, Pinochet, aunque enfurecido, aún deseaba respetarle una sola cosa, y eso era la vida. Pero Allende finalmente asumió la rendición, ordenó a sus médicos personales y otros compañeros que bajaran de la segunda planta de la Moneda, y él bajaría último. Se lograron escuchar varios disparos según cuenta el detective de la Moneda, David Garrido. Es aquí cuando uno de sus doctores, en busca de su maletín, por el pasillo se encuentra una puerta abierta, accede a ingresar por esta, y se encuentra con el cuerpo de Allende, tendido en un sofá, con su metralleta, esto según el testimonio de esta persona, y mediante una profunda investigación, evidenció que el presidente Allende se habría suicidado, siendo esta la versión oficial de su muerte. Al atardecer de ese mismo día, la primera gran batalla por la liberación de Chile había concluido. A esa hora el almirante José Toribio Merino llegaba en helicóptero hasta la escuela militar, para reunirse con el general Augusto Pinochet, el general Gustavo Lee, y el general César Mendoza. Siendo esta la primera vez que se reunían los 4 jefes de la Junta Militar. Tras los saludos marciales de rigor, dieron comienzo a los abrazos del triunfo, y al comienzo del trabajo abrumador que tenían por delante. Recibían un país absolutamente quebrado, desde el punto de vista económico, social, y especialmente de esa confrontación que había entre los chilenos. Ese mismo día se comunicó a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, que la Junta Militar había asumido el mando supremo de la nación, y que se rompía relaciones con Cuba y con Rusia. El 11 de octubre de 1973, al término del primer mes del pronunciamiento militar, el general Pinochet dio lectura a un informe sobre la situación sociopolítica del país, en el que advirtió que la tarea que estaban conversando exigiría de grandes esfuerzos y largo tiempo. Las palabras del general Pinochet, refiriéndose de que no había plazos, ni fechas claras, acerca del término de su misión al mando de Chile, no fueron bien recibidas por la clase política chilena, en especial por los partidos de centro que esperaban ser beneficiados con una entrega inmediata del poder, por parte de las Fuerzas Armadas. Hasta el mes de julio de 1974, Chile fue conducido por un poder ejecutivo colegiado, en el cual compartían responsabilidades los 4 miembros de la Junta. En esta fecha y mediante el Decreto Ley 806, el general Pinochet recibió el título de presidente de la República, en tanto la Junta quedó investida de poderes constituyentes y legislativos. Ahora, observaremos un breve vídeo, con tomas filmadas de la época, donde veremos los logros del gobierno militar. Estos por lo general no te lo suelen contar las personas que se oponen a este régimen, porque saben que quedaría en evidencia la necesidad tremenda que fue tener este gobierno. Corre vídeo.
Bajo la conducción del presidente Pinochet, se organizó el comité asesor, encargado de diseñar el plan que se requería para sacar a Chile de la ruina en que lo había sumido el marxismo. Nos pusimos en la tarea con varios personajes como Gastón Acuña, Jaime Guzmán, Rubén Díaz, Neira y otros, a la creación de cosas que el gobierno debía hacer, darle ideas a los militares. Si bien los militares no tenían una concepción de detalles sobre el manejo económico del país, contaban con la suficiente inspiración para delinear y aplicar un modelo innovador de desarrollo y con los conocimientos de una serie de destacados oficiales jóvenes que habían hecho estudios y obtenido títulos universitarios en economía en paralelo a su carrera militar. Así, asesorado por su propio staff y por la pericia de un grupo de jóvenes y brillantes economistas, egresados de la Universidad Católica de Chile, con postgrado en la Universidad de Chicago, y del propio Milton Friedman, el presidente Pinochet asumió este desafío, firmemente convencido de que era el único modo posible de levantar al país en corto tiempo. El 14 de septiembre de 1973 se integró a este equipo el economista Sergio de Castro, asesor del ministro de Economía Fernando Lenis y uno de los redactores del célebre documento denominado El Ladrillo, que más adelante se convertiría en el líder de los economistas liberales que diseñaron y dieron vida al milagro chileno. Los logros. El legado del presidente Augusto Pinochet a Chile. El presidente Augusto Pinochet asumió el gigantesco desafío de reconstruir a Chile no solo en el aspecto económico, sino como nación y Estado. Este ideario quedó plenamente expresado en los documentos Declaración de Principios del 11 de marzo de 1974 y en el Objetivo Nacional del 23 de diciembre de 1975, que sirvieron luego de base para reformular la Carta Fundamental y Constitución de la República, sometida a plebiscito el año 1980. Por razones obvias, el mayor esfuerzo inicial fue puesto en la recuperación económica. Y si hay un logro indesmentible, aceptado tanto por adherentes y adversarios del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, es que este recibió un Chile en ruinas y entregó un país en orden y progreso. Cuando en el resto del mundo, en prácticamente todo el mundo, existía una política muy estatista, muy socialista, en que era absolutamente distinta de esta economía. En el mismo Chile, la economía estaba absolutamente fijada y manejada, estaban fijadas las tasas de interés, estaban fijados 3.500 precios, sencillamente estaba desconocida prácticamente la propiedad privada. En 1975, para sacar al país de la ruina financiera en que lo había sumido Allende, el gobierno se vio en la necesidad de implementar un tratamiento económico de choque. Tras unos primeros años de dificultades, el método aplicado comenzó a afianzarse y el país inició una rápida recuperación económica. El sorprendente progreso y prosperidad de Chile motivó a que el mundo comenzara a hablar muy pronto del milagro chileno. Años más tarde, en 1985, en medio de la primera gran crisis que estremeció conjuntamente a todas las economías del planeta, el gobierno llamó a integrar el gabinete a Hernán Vigil. Tras conocer su propuesta para superar el aciago momento, el presidente Pinochet lo nombró ministro de Hacienda. Bajo su gestión, se retornó a los principios liberales implementados con éxito por los Chicago Boys. Se controló la crisis y se inició el notable crecimiento económico que llevó a Chile a duplicar su PGB en los siguientes 10 años. En Chile y en el mundo se habló entonces del segundo milagro chileno. Posteriormente, entre los años 1985 y 1990, y dado su exitoso resultado, el sistema financiero aplicado en Chile fue adoptado por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y, paradójicamente, tras la caída del comunismo, por la mayoría de los gobiernos socialdemócratas.
que los logros del gobierno militar son muy grandes, que se han tratado de minimizar por el mundo político hoy día, pero hay que visualizarlo en todo su contexto. Consciente de la urgente necesidad de dotar a Chile de un sistema descentralizador que potenciara los recursos humanos, materiales y productivos de cada lugar geográfico del país, el gobierno dictó uno de los decretos más significativos para el desarrollo de Chile, el Decreto Ley número 575, que instauró la visionaria división política y administrativa del país, conocida como la regionalización. Y todos integramos a hacer lo que estamos haciendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Esta nueva división política y administrativa de Chile fue un paso gigantesco en pos de la integración del país, que hasta la fecha aparecía extremadamente dependiente del gobierno central. Tras la regionalización, con notable visión geopolítica, el presidente Pinochet hizo realidad la construcción de la Carretera Austral, la ruta más hermosa de nuestro país, integrando a Chile, el extremo sur y a sus habitantes. Ir al país a un porcentaje importante del país que estaba totalmente aislado. Y el Regimiento Arauca Osorno inició el camino, la Carretera Austral, desde el lago Yelcho hacia el sur. El presidente de la República dispuso que se iniciara el camino desde Chaitén al sur, y es así como el año 82 se inauguró el tramo de Chaitén a Coyhaique, 420 kilómetros. Y además de esos 420 kilómetros se hicieron 7 caminos transversales. ¿Ante cuánto teníamos que sacrificarlo para salir a hacer nuestro trámite? En barco hasta 20 días o más, y por ahí se echaban a perder los barcos o el temporal, el viento, no podían traficar, ahí tenía que uno estar sin poder avanzar. A él le gustaba estar con la gente. Yo le digo una cosa, el general Pinochet recorrió la Carretera Austral todos los años, 1 o 2 veces, ¿no? Entregó escuelas, tomó contacto con la gente, entregó centrales hidroeléctricas, entregó postas. Esta región a él lo recordará por las grandes obras, porque es el único presidente que ha tenido Chile que se ha acordado de nosotros. Es el único que nos hizo una carretera austral, es el único que dio luz, que dio teléfono y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. En septiembre de 1973, el sector de la gran minería del cobre, soporte económico de Chile actual, estaba tan arruinado y abandonado como el país mismo. Durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se decidió que las compañías estadounidenses debían entregar al Estado el 51% del negocio, conservando ellas el 49% y también su administración, ya que en Chile no había conocimientos ni especialistas para administrar exitosamente este sector. En 1971, el gobierno de Allende expropió y nacionalizó la totalidad de las empresas mineras administradas por empresas extranjeras, acción que contó con el respaldo unánime del Congreso Pleno. El presidente Pinochet concibió a las empresas que conformaban la gran minería del cobre como una entidad unitaria regida por una política general global, con objeto de maximizar la eficiencia y aprovechar la economía a escala. Así fue que en 1976, el Decreto Ley 1350 creó Codelco Chile. Para hacerse cargo de esta magna tarea, el presidente nominó al general Orlando Urbina Herrera, a quien sucedió más tarde el coronel Daniel Gastón Fres, como presidente ejecutivo. A fines de los años 70, Chile comenzó a despegar. La economía y el sector productivo daban claras señales de crecimiento y reactivación. En ese momento, el presidente Pinochet decidió abordar otras importantes reestructuraciones que Chile necesitaba para consolidarse como una gran nación. Llevó a cabo la modernización de la justicia a través de la reconstrucción del Poder Judicial y la modernización de la Tesorería General de la República, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Casa de Moneda de Chile. Con el fin de dar normalidad a la economía nacional, se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros. Lo principal o lo definitivo fue el aceptar e introducir, mejor dicho, la política de mercado, la llamada en ese momento política social de mercado, como su nombre lo dice.
Anticipándose a las tendencias del mundo actual, redujo el tamaño del Estado y modernizó todas sus funciones. Creó o reformuló ministerios y encargó innumerables estudios para orientar certeramente todas las refundaciones. Se dio a conocer el mapa de la extrema pobreza en Chile. Un estudio encargado por el AODEPLAN y al Instituto de Economía de la Universidad Católica, con objeto de conocer la cantidad y distribución de los pobres en el país. Documento que permitió contar por primera vez en la historia de Chile con datos fidedignos para orientar objetivamente el gasto social del Estado. Con su característica visión de futuro, el presidente Pinochet dispuso la creación de la Comisión Nacional de Energía, una repartición de gobierno con facultades ministeriales que en la actualidad ha tomado enorme importancia en cuanto a normar e impulsar el vital desarrollo energético de Chile. Y tomando en consideración que Chile es un país sísmico, dispuso la creación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Creó la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEP, destinada a preparar a los altos mandos de la nación. Impulsó el fortalecimiento de la agricultura. Y eso produjo el auge que hemos tenido en la producción agrícola, que hoy día Chile exporta miles de millones de dólares, y eso ha significado que se cree casi 800.000 personas trabajando en el agro, en una actividad pujante, cada día más renovada y más activa. Junto a lo anterior, se introdujeron variados avances tecnológicos, orientados a aumentar el rendimiento por hectáreas cultivadas y mejorar la calidad de los productos, entre otros, el sistema de regadío gota a gota. Se sacó una ley, que es la ley de fomento a obras de riego, en que se incentivaba al privado a invertir en obras de riego. Preocupado por las necesidades de los trabajadores, se puso en vigencia la aplicación de un plan laboral basado en la promulgación de un nuevo Código del Trabajo. En el sector salud, el gobierno reformuló prácticamente todo, con objeto de elevar los estándares de servicio y de acceso a la salud en Chile. No se opta por construir más hospitales, se opta fundamentalmente por atacar los problemas de salud. ¿Por qué surgen los problemas de salud? Vamos a atender a la madre, vamos a evitar la desnutrición, vamos a buscar llegar al máximo de la ciudadanía, postas a lo largo de todo el país, de modo que efectivamente la gente, desde los comienzos del nacimiento del niño, estuviera bien alimentado. Se crean programas de alimentación en los colegios. Para mejorar el servicio a las personas, reemplazó el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Médico Nacional de Empleados por el Fondo Nacional de Salud, FONASA. Además, puso en marcha el nuevo sistema de salud, ISAPRE. Los índices de salud durante el gobierno militar, reconocidos no por el mismo gobierno militar ni por el Instituto Nacional de Estadística, sino que por la Organización Mundial de la Salud. Los índices estaban cercanos a los países desarrollados. Las innovaciones alcanzaron también al área previsional, reemplazando un sistema de reparto en manos del Estado por una gran reforma, creando un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Usted comprenderá que si las cajas de previsión estaban quebradas todas las cajas de previsión, el sistema previsional chileno no es que lo hayan inventado porque había que reinventar uno nuevo por ponerle nombre, era porque estaba todo en el suelo. El manejo de fondos pasó a manos privadas a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP. Al mismo tiempo que es efectivo y eficiente, y que es copiado por muchos países del mundo, permite generar en Chile una tasa de ahorro excepcional de luego en Latinoamérica. Modificó el sistema educacional chileno con objeto de vincularlo con la realidad laboral y productiva del país, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. Antiguamente teníamos alrededor de 100.000 alumnos en la educación superior, llegamos a 300.000 alumnos en la educación superior, abriendo las posibilidades de la universidad a muchos chilenos. Estableció la beca Presidente de la República,
que ha sido útil para la formación de excelencia y reforzamiento de las nuevas generaciones en centros de estudios en Chile y en el exterior. En 1980, tras varios años de estudios y redacción que comenzaron en 1974, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden sometió a la opinión de la ciudadanía el texto de la nueva Constitución de la República de Chile, a través de un plebiscito que convocó sin distingos políticos partidistas a todos los chilenos residentes en el territorio nacional. El país aprobó la nueva Carta Fundamental, que hasta hoy rige a Chile, dándole pleno respaldo a las reformas y modernizaciones presentes en ella, como también a las disposiciones transitorias que establecían que la Junta de Gobierno asumía las funciones legislativas y constituyentes con el capitán general Augusto Pinochet Ugarte como única autoridad ejecutiva a nivel nacional, y al marco institucional que establecía el mecanismo para la sucesión del presidente a través de un plebiscito a efectuarse en 1988 y posteriormente, según los resultados de este, la realización de elecciones libres presidenciales y parlamentarias en 1989, tal cual aconteció. Reafirmando lo anterior, el presidente Pinochet dispuso e impulsó la construcción de las instalaciones del actual Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso y creó la ley de partidos políticos con la cual se rigen la totalidad de los partidos existentes en la actualidad. Con notable visión geoeconómica, el presidente Pinochet puso especial énfasis en el desarrollo del comercio exterior que años más tarde daría paso a los innumerables tratados de libre comercio que han significado prosperidad económica y nuevas fuentes de trabajo en Chile. Y creó ProChile para proveer al comercio exterior de un instrumento de promoción y respaldo especializado, con una oficina en cada una de las sedes diplomáticas nacionales. En este periodo se inició el gran poder exportador de productos no tradicionales que a la fecha solo era de carácter minero. Chile se convirtió en el principal país exportador hortofrutícola del hemisferio sur. Se dispuso la apertura de la economía al mundo exterior. Se eliminaron las barreras no arancelarias y se aplicó la rebaja y uniformidad de los aranceles. Hecho este último que permitió al presidente Pinochet concretar dos logros en uno. Al implementar la zona franca de Iquique y el moderno aeropuerto en la misma ciudad, como medio de estimular la recuperación económica de la zona. Creó el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, encargada de la promoción del turismo a nivel nacional e internacional. No solo las grandes transformaciones y modernizaciones ocuparon al presidente Pinochet. Su grandiosa obra está salpicada de detalles. Tenía mucho aprecio a los mapuches. Y tanto así que, por ejemplo, en el Consejo Económico Social, su principal preocupación fue tener un representante del mundo mapuche ahí, que fue el profesor Efraín Nahuelpan, que vive en Villarrica. Además, en el sur, él fue nombrado lonco, se le entregó la clava, que es el toque de mando de los mapuches, como símbolo, y de hecho, ellos tienen muy buen recuerdo, porque cuando hubo que repartir las tierras después de la reforma agraria, ellos se convirtieron en propietarios, verdaderos propietarios de sus tierras. Creo que era un ser excepcional, una persona preocupada de todos quienes trabajábamos al lado de él. Siempre tenía una palabra de preguntar de cómo se encontraba la familia. Haciendo gala de su gran espíritu patriota, dispuso por decreto que la cueca fuera oficializada como baile nacional e incorporó como símbolos patrios al copihue y la araucaria. Faltaba algo, faltaba que alguien le pusiera la marca, porque el animal con marca, ese tiene valor. Y fue así como mi capitán Augusto Pinochet Ugarte acordó firmar el decreto con fuerza de ley de que la cueca era la danza nacional. Fue el primer presidente de Chile en ejercicio en viajar a Isla de Pascua. En Rapa Nui había solo 1.200 electores, cifra a la que los políticos no le daban relevancia. Sin embargo, el presidente Pinochet, con su visión geopolítica,
no lo consideró así y llevó a la isla Progreso, fomentando el turismo y construyendo un hospital que en esos años tuvo un costo de $3 millones. La emoción y alegría de los pascuenses se reflejó en el tierno y conmovedor saludo que le brindó una pequeña pascuense. Es dable destacar que durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Se creó e instauró el innovador sistema de subsidios de gobierno anteriormente inexistente, como método para facilitar el acceso de los chilenos a vivienda, salud, educación, pensiones y otros bienes. Se inició la erradicación de las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios. Se construyeron 550.000 viviendas que beneficiaron a 2.600.000 personas, entregando además 309.000 subsidios habitacionales. Fíjese que cuando asumió el gobierno militar, en agua potable había una cobertura de un 68%, y eso se entregó después de 17 años con una cobertura del 98% de la población chilena que tenía alcantarillado. De agua potable, perdón. Y alcantarillado había recién un 35% de cobertura cuando asumió el gobierno militar, y se entregó con un 75%. Dispuso la construcción del embalse El Toro, las centrales hidroeléctricas de Colbún Machicura e inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 450 nuevos puentes. No conozco ninguno de los puentes que se hicieron durante nuestro gobierno que se hayan caído por algún problema, como también han sucedido últimamente. Impulsó, construyó y puso en marcha el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. Creó la DIGEDER, hoy Chile Deportes, como un ente necesario para normar y estimular el deporte en todo Chile. Con cálida dedicación, apoyó a la primera dama, señora Lucía Iriart de Pinochet, en la exitosa creación del voluntariado femenino, cuya obra se mantiene vigente en todo el país para beneficio de los más débiles y desvalidos, y que ha contribuido a la valoración de las mujeres como importantes artífices en el desarrollo social, político y administrativo del país. En 1974, cumplió el compromiso que hicieran a la Virgen del Carmen los padres de la patria, el que por más de un siglo y medio estuvo pendiente, levantando en su honor el templo votivo de Maipú en el sitio donde libró la batalla decisiva por la independencia de Chile. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Y yo creo que eso es lo más importante del gobierno militar. Además, durante este periodo, el gobierno chileno evitó 2 conflictos bélicos internacionales, una guerra con Perú y una guerra inminentemente con Argentina, sin ceder jamás ni un centímetro de territorio. Yo conociendo esto, ¿no es cierto?, sabiendo que venía un periodo crítico, reuní a las autoridades de Punta Arenas, y ahí me acuerdo bien claro que le dije que la guerra era lamentablemente inminente. Y muchas veces, señores, tuve que soportar la tensión de ver cómo la República Hermana de Argentina efectuaba ejercicios, acciones de guerra hasta la línea de frontera. Y ahí fue cuando en esa oportunidad le manifesté al señor presidente Videla que mientras hicieran ejercicios hasta la frontera no había problema, pero ahí se pasaba la línea de frontera,
Ahí sí que recibí esa orden que estaba escrita directamente de Pinochet y decía más o menos lo mismo. Ante posible acción ofensiva de fuerzas argentinas, defenderá su zona jurisdiccional combatiendo hasta el último hombre. Esta es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. En 1987, Chile recibió la ilustre visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II, principal artífice mediador en el Tratado de Paz entre Chile y Argentina. Si hay una imagen que todos los chilenos recordamos de aquella ocasión, es la de su santidad el Papa Juan Pablo II en los balcones de la Moneda acompañado del presidente Pinochet, ovacionados por una multitud congregada en la Plaza de la Constitución. Ese mismo pastor, jefe de la iglesia en el Orbe, que tras reunirse con el presidente Pinochet por 3/4 de hora, en vez de los 20 minutos programados por agenda, se reunió con los obispos de la iglesia chilena y en ese encuentro privado les dispuso su total presidencia y participación en la marcha política del país. Años después, su santidad Juan Pablo II envió una carta personal felicitando y dando su bendición al general y su esposa, señora Lucía, por cumplir 50 años de matrimonio. Y no podía ser de otra manera. Pinochet fue un católico observante que durante todo su periodo de gobierno respetó e hizo respetar los valores de la Iglesia, como también el de los otros credos religiosos. Entrega del país a los políticos. Tal como estaba establecido en la Constitución Política de la República, aprobada por los chilenos en 1980, el gobierno del presidente Pinochet llamó a un plebiscito en 1988 para conocer la voluntad ciudadana respecto a la continuidad del régimen o al traspaso del poder a la clase política. Va a querer un dictador fijarse plazo. En este momento, fíjate que estamos a un paso, me han nominado y estamos a un paso de llevar a efecto el plebiscito. ¿Cuál es el ansia de poder que tengo yo? Una alianza circunstancial e instrumental de las fuerzas políticas adversarias, unidas a una campaña publicitaria nacional e internacional sin precedentes, inclinó la balanza hacia la entrega del país a los políticos. Esa imagen, que yo cuando era senador también la viví, cuando el general Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, ningún gobierno de facto que yo conozca ha hecho eso. Y eso no se ha resaltado convenientemente. Se entregaba a una nación ordenada, fuerte y sólida, que ostentaba un 5% de cesantía y un 7% de crecimiento económico. Compatriotas, hoy puedo decirles con plena tranquilidad de conciencia y gran satisfacción que la misión emprendida en septiembre del año 1973 se encuentra totalmente cumplida. Chilenas y chilenos, tengo fe en los chilenos y esperanza en su promisorio destino. La tengo porque en estos 16 años de trabajo conjunto hemos forjado una orden institucional cuya solidez y coherencia constituyen el fundamento más sólido para seguir avanzando hacia el pleno desarrollo. No olvidemos nunca que fuimos capaces de levantar a Chile de las ruinas y que hemos construido un país nuevo, moderno y pujante. En consecuencia, comprometámonos ahora y para siempre a no permitir jamás que nuestro país deje de ser esa patria orgullosa, soberana y libre que tanto amamos. ¡Viva Chile! El 24 de diciembre del año 2006, semanas después del fallecimiento del general, la Fundación Augusto Pinochet dio a conocer una carta del exmandatario en la que, en uno de sus párrafos, se dirige especialmente a las nuevas generaciones, aclarando: Chile empezó a arder y se encajonaba sin escape.
Objetivamente, en mi concepto, a tres posibilidades. Esto que lo entiendan las nuevas generaciones nacidas con posterioridad a la crisis. A una guerra civil sin cuartel, de ventana a ventana, con miles y miles de personas muertas, a la imposición de una dictadura llamada del proletariado ideológicamente marxista-leninista, con la pérdida total de libertad política y del Estado de Derecho, y a una reacción conjunta de civiles y militares para eliminar tajantemente las anteriores. Nadie discute que la inmensa mayoría de la población se inclinaba por esta última alternativa. En otro párrafo de esta carta, el general aborda de manera frontal el tema de las muertes y los desaparecidos. En muchas muertes habidas y en los desaparecidos de cuerpos, es muy posible que no se logre jamás un conocimiento acabado del cómo o por qué ocurrieron. No se puede descargar con simpleza la responsabilidad de un sinnúmero de extralimitaciones porque no hubo un plan institucional para ello. Los conflictos graves son así, fuentes de abusos y exageraciones. En los enfrentamientos habidos en la historia, el resultado en cuanto a pérdidas de vida y las deshumanizaciones son parte de su definición. Finalmente, la carta concluye con una exclamación que parece surgir desde el alma misma del general Pinochet. ¿Cómo quisiera que no hubiese sido necesaria la acción del 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo hubiese deseado que el presidente Salvador Allende no hubiera incubado en su ideario el propósito de transformar a nuestra patria en una pieza más del tablero dictatorial marxista? Esta misiva, conocida en forma póstuma, no hace sino engrandecer la imagen de Augusto Pinochet, a juicio de algunos analistas internacionales, como lo menciona en su obra el escritor italiano Mario Spataro. El mundo, poco a poco, está comprendiendo y valorando la verdad de los hechos que acontecieron en Chile, y la imagen del general Pinochet está comenzando a tomar su real dimensión de estadista y patriota. También lo cree así Paul Johnson, destacado escritor e historiador inglés, que señala textualmente en su obra: la gente debe estar de acuerdo en diferir sobre los héroes. Yo admiro enormemente a Chile y su gente, y me preocupé cuando mi amigo Salvador Allende se hizo presidente y abrió el país a las hordas de radicales armados de todas partes del mundo. Así que aplaudí la toma del poder por parte del general Pinochet. Pero al evitar la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se granjeó el furioso odio de la Unión Soviética. Pinochet sigue siendo un héroe para mí porque conozco los hechos. Bueno, una vez ya tenido en cuenta los logros del gobierno militar, podemos dar paso a lo que sería responder ciertas dudas o rumores que la gente suele difamar negativamente sobre este. Me he topado con muchas personas así, ya que suelo comentar a través de mis redes sociales. A continuación veremos y responderemos algunos de ellos. El primero dice: Chile estaba así por la época de la Guerra Fría, Pinochet no nos salvó de nada, nos condenó a la desigualdad, con su neoliberalismo y sus Chicago Boys. Jamás se le podrá aplaudir algo a una dictadura orquestada por la CIA, donde se asesinó a casi 4.000 personas, preferiría que hubiéramos sido una Cuba, con presidente elegido democráticamente y una salud y educación digna y de calidad. Pues en respuesta a este comentario, tengo que decir en primer lugar que me parece bastante desinformada la persona que lo escribió, ya que evidentemente no se dio la molestia de conocer las dos caras de la moneda, respecto a los hechos ocurridos durante el gobierno militar. Pinochet sí nos salvó de muchas cosas, como por ejemplo, caer en una tiranía comunista, evitar que Chile fuera invadido por Argentina y Perú, con Pinochet no había delincuencia en la Araucanía, nos dejó un legado económico que favoreció y mejoró la vida de millones de chilenos, etc. Y para que sepas, primero es necesario reducir la pobreza y luego la desigualdad. O sea, que según tu lógica marxista, no puede haber desigualdad social si todos son pobres. No fueron 4.000 personas las que resultaron asesinadas durante este régimen, se calcula que fueron alrededor de 3.227 los casos de víctimas ejecutadas o desaparecidas, y dicho sea de paso, no todas estas personas fueron blancas palomas, muchos de ellos eran terroristas del MIR, incluidos los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes atentaron contra la vida del general, su sobrino, y muchas otras personas, esos mismos que tanto hacían daño a la población chilena durante el gobierno de Allende,
Allende, menos mal que recibieron su merecido. Ahora si nos referimos a que fue un régimen orquestado por la CIA, pues eso sí es verdad, la CIA estaba involucrada para que en Chile se estableciera este régimen, pero eso no quiere decir que nos convertimos en un protectorado económico de los Estados Unidos. La dictadura, como tú le dices, fue necesaria, ya que como vimos al principio del vídeo, pudo haberse desatado una guerra civil en Chile, donde hubieran muerto 1 millón de personas, lo cual no es de sorprender ya que en casi todos los países socialistas, donde se quiere lograr una revolución, mueren centenares de miles de personas. Además, Allende fue apoyado por la KGB, que fue el nombre de la agencia de inteligencia, así como de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, cuyo dominio fue aproximadamente el mismo que el de la CIA, o la División de Contrainteligencia del FBI en Estados Unidos. Estos apoyaron activamente el régimen de Allende, sobre todo porque Allende fue un informante de la KGB, desde los años 50, además recibió dineros de esta, para su propia campaña presidencial. Eso también es una realidad que a la gente como tú, se les olvida mencionar. Ahora si hablamos de la salud y la educación, ¿de qué te sirve tener una supuesta buena educación, cuando un niño tendría que prostituirse para poder comprarse un par de zapatillas? Los países socialistas se jactan de tener una buena educación, cuando la situación del país es totalmente miserable, y los jóvenes no tienen ni siquiera tiempo para poder estudiar, porque deben trabajar para poder comer. La salud tampoco es que sea muy buena, por alguna razón estos países se niegan a ser evaluados a fondo por organismos internacionales, y solo dan las cifras que supuestamente ellos evalúan, lo que obviamente no es para nada confiable porque siempre buscarán quedar bien. Entonces ¿esta es la clase de país que te hubiera gustado que fuera Chile? Por Dios. Recuerdo que una vez me dijo un usuario, que Pinochet era un viejo ignorante, y que a Chile lo salvaron los Chicago Boys. Queda en evidencia la ignorancia de esta persona. Los Chicago Boys fueron unos economistas que influyeron profundamente durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, para las reformas económicas y sociales que llevaron a la creación de una política económica de mercado con orientación neoclásica y monetarista, además de la descentralización del control de la economía. ¿Dices que Pinochet fue un viejo ignorante? Si Pinochet no hubiese gobernado, tú no hubieses escrito este comentario, porque no tendrías ni celular, ni internet, pregúntale a tus amigos cubanos, o norcoreanos. Personalmente no considero el gobierno de Pinochet una dictadura, veo muchísimo más fascista y dictatorial el gobierno de la Unidad Popular. Para mí el asesinato de personas inocentes no son para nada justificables, no como los comunistas que justifican y respaldan a Cuba, Rusia, China, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, etc. No justifico las muertes de inocentes, solo digo que la historia debería contarse completamente. Los comunistas no iban a ser perseguidos de la nada, hay algo detrás de eso, no son santas palomas que inocentemente fueron atacados. Tienen toda la culpa del mal que vino hacia Chile desde el 70 al 90, y no fueron personas común y corrientes las que murieron en nuestro país durante el gobierno militar, eran en su mayoría gente armada, terroristas, y asesinos. ¿Ustedes creen que Allende no hubiera sido dictador? Ni siquiera quiso dejar el poder cuando se lo pidieron de la forma más pacífica, y considerando que era socialista, y en la época donde gobernó, evidentemente hubiera sido un tirano. Las revoluciones son extremos de izquierda que siempre terminan en violencia. Durante el gobierno de Allende se perdió el respeto por la vida humana. Lo único bueno que le veo a su gobierno, fue la chilenización del cobre, aunque esta también ocasionó bloqueos económicos hacia Chile, por parte de Estados Unidos. Desde que Pinochet entregó el país a los políticos, y ojo que esto lo decidió la misma gente de Chile, se vienen desatando problemáticas, actos de corrupción, y todo lo malo por lo que los chilenos reclaman hoy en día. Ahora viene una pregunta muy importante que sería: ¿hace falta Pinochet hoy en día? La respuesta es, no. Ya que a pesar de todo lo que hizo por Chile, este gobierno también fue acusado por escándalos de corrupción, malversación de fondos públicos, y seamos honestos, a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un país donde no hay libertad de expresión, sea este, socialista, o capitalista. Este régimen ya tuvo su momento en que fue necesario, y con eso basta. Un dato extra que podemos resaltar sobre Pinochet fue que él mismo, cuando ya era comandante en jefe del ejército, la gente iba a su casa a gritarle que era un cobarde, y a tirarle maíz, porque este no se atrevía a hacer algo cuando Chile estaba siendo destruido por Allende.
El mismo Pinochet dijo en muchos de sus discursos, que reconocía las violaciones a los derechos humanos cometidas por su gobierno, pero que se tuviera en cuenta que la izquierda ya lo había hecho con anterioridad, y que ambas partes eran responsables por estos actos. También dijo que no se consideraba de derecha, ya que la izquierda y la derecha solo hacen que los chilenos nos dividamos, y lo que necesitamos hoy, es unidad. Y precisamente por esta razón, es que los invito a que no sean ni pinochetistas, ni allendistas. Debemos reconocer que Pinochet fue un héroe para Chile, pero no a tal grado de venerarlo, como si de una entidad espiritual se tratase. Necesitamos un Chile unido, y que sepa de su historia, que no se deje llevar por los rumores que digan otras personas y que podamos avanzar unidos hacia el pleno desarrollo. Sin nada más que decir, espero que les haya sido informativo este vídeo, dale like si te ha gustado y compártelo para que más personas se informen y salgan de la ignorancia histórica y política. Que tengan un buen día y hasta la próxima.